Buenas noches con todos y con todas. Como ya lo dijo Juan, mi tema es de la naturaleza a la historia. Quisiera comentarles un poco, es un tema bastante complejo, sin embargo ha generado mucha reflexión y creo que hemos podido encontrar muchas bases para poder hablar sobre psicoanálisis. Encontré una frase en el libro de Cassirer de Antropología y Filosofía que dice: el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. La epistemología permite ubicar desde qué lugar se habla, generar una crítica y proponer una lectura diferente de cómo se construye una teoría. En este caso, se tratará de generar un acercamiento a cómo la transferencia permitió vislumbrar un lugar diferente del médico frente a los padecimientos que en una primera instancia tenían o se buscaba un origen biológico, sin llegar a obtener como resultado la cura a la cual apuntaba Freud. Ha existido desde los inicios de Freud un valor imperante a la medicina como un dador de la verdad sobre los acontecimientos del cuerpo, pero durante sus estudios Freud se dio cuenta que lo orgánico no alcanzaba para dar cuenta de aquellos padeceres. Lo relevante de esta transición quizás sea el lugar que se le da a la naturaleza de los síntomas, limitante que evidentemente encuentra Freud, y la relación con la historia de sus pacientes. La pregunta inicial: ¿qué es lo natural? Cassirer dice: la naturaleza es una cosa, una gran cosa, que se compone de muchas cosas menores. Ahora bien, cualesquiera que sean las diferencias entre las cosas, tienen todas ellas un carácter radical común, el cual consiste simplemente en que las cosas son, tienen un ser, y esto significa no solo que existen, que las hay, que están ahí, sino que poseen una estructura o consistencia fija y dada. Por tanto, cuando hablamos de naturaleza, nos referimos a los mecanismos que se repiten en algún ser orgánico que tienen un objetivo que en la mayoría de los casos es la reproducción o la satisfacción inmediata, sin dejar de lado la perpetuación de su especie. En el caso del ser humano, es imposible hablar de una naturaleza, porque según Cassirer, el hombre se encuentra buscando un sentido de sí mismo y examinando las condiciones de su vida. Así también menciona que es importante pensar a la vida humana con categorías distintas a las que se utilizan en los fenómenos de materia. Al plantear al ser humano fuera de la naturaleza y dentro de una historia, permite pensar que está constituido de un pasado que quizás se repite y confluye o está enlazado directamente con su presente y futuro. Aquí entra el psicoanálisis propuesto y trabajado por Freud. Identifica su imposibilidad de llegar a la cura mediante una explicación e intervención médica y busca otros medios para alcanzar un saber sobre la llamada histeria. ¿Qué mecanismo mueve la indagación sobre la historia de cada paciente? Freud se cuestiona sobre la histeria, sobre aquella condición que excede o va más allá de lo natural. Los primeros casos descritos en estudios sobre la histeria proponen la famosa cura por la palabra, pasando de una investigación sobre el núcleo patógeno hacia el encuentro con los recuerdos que pueden estar a su alrededor. Se muestra cómo transcurre de encontrar el núcleo patógeno que podría verse como una forma médica a encontrar qué duele, medicar, sanar, pero se encuentra con resistencias, donde no hay uno, sino varios elementos que subsisten y en ocasiones se repiten, movilizando hacia otros lugares de la historia de cada paciente. Ya no predomina el saber del médico, sino el saber del paciente. Se trata de buscar qué dice el paciente de sí mismo. A pesar de ser un Freud inicial, comienza a formular su episteme basada en la historia del paciente, pero en relación a su vez con lo que escucha el otro. Si bien es cierto, en estos primeros casos no se habla de transferencia estrictamente dicha,
pero se trabaja sobre la relación en ese entonces médico-paciente. Compara el lugar del médico en los casos de enfermedades o procedimientos médicos y explica que con la medicina era más fácil curar una enfermedad física sin sentir agrado mutuo con el paciente, lo cual en la histeria o las neurosis planteadas en ese momento no era posible. En el texto que trabaja Freud justamente sobre la histeria, puntualiza que los obstáculos estaban del lado de ciertas circunstancias personales del paciente, pero también de lo que el médico pierde de vista, porque no es algo fácil de inferir, porque estaban encubiertos por otros elementos. Dice Freud, uno necesita de la plena aquiescencia, la plena atención de los enfermos, pero sobre todo de su confianza, puesto que el análisis, por regla general, lleva hasta los procesos psíquicos más íntimos y sobre los cuales se guarda mayor secreto. Una parte de los enfermos que serían aptos para este tratamiento escapan del médico tan pronto como vislumbran la dirección en que se moverán las investigaciones de este. Para ellos, el médico ha seguido siendo un extraño. En el caso de otros que se han resuelto a ponerse en sus manos y concederle su confianza, que de ordinario va de suyo y el médico no tiene que pedirla, aún parece que esa injerencia del médico fuera la condición bajo la cual únicamente se puede solucionar el problema. No dice aquí estrictamente esto es la transferencia, pero sí, esta es la relación del médico-paciente, la transferencia, el lugar que tiene el médico para cada paciente y el lugar en que el médico también se coloca. En los libros posteriores, Freud ya propone el término transferencia como un mecanismo que permite escuchar la historia del paciente para reconocer qué elementos entran en juego en la relación transferencial, siendo así que el paciente, dice Freud, insertará al médico una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta ese momento. Es decir, aquí lo que trata de explicar Freud es que el paciente reflejará algo en el médico que será parte de su síntoma, y eso es lo que logra captar Freud en estos escritos. Antes de pasar a las conclusiones, es necesario remarcar que la construcción del psicoanálisis se da porque Freud pone en juego su inconsciente, sus vivencias dentro de las sesiones, por lo que él se da cuenta que no solo es la historia del paciente lo que está dentro de la transferencia, sino también la posición del médico. Así, en 1910 propuso que el psicoanalista llega hasta donde le permitan sus propios complejos y resistencias interiores. La importancia de identificar el cambio de lo natural a la palabra radica en ver cómo el tratamiento analítico toma una forma diferente a la convencional de esa época y quizá a la época actual también, pasando de la explicación orgánica ineficaz en algunos casos. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta la influencia de la relación del analista con el paciente para que tal indagación sea posible. Una apertura. Más que una conclusión, quizá es algo que este cártel me ha permitido reflexionar, pensando en este mecanismo primordial del psicoanálisis. Pienso en una frase que quizá lo he escuchado en algunos pacientes: debe ser natural que me entienda cuando le digo lo que quiero, pero ¿por qué no lo hace? Porque no entiende mi lenguaje, mis palabras, quizá porque aparece el equívoco, el malentendido. ¿Será disparatado pensar que la transferencia puede ser un malentendido, donde el analizante coloca sin más el saber en el otro, buscando una comprensión, y el analista no comprende, sino cuestiona? ¿Qué pasaría si este malentendido no se diera y todo se comprendiera? Quizá ya no habría análisis. Freud no lo entendía y me parece que eso permitió el cuestionamiento a lo natural, a lo biológico, para poder construir la teoría. Gracias.